Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Con esta película cerramos el ciclo que empezamos con La Cuadrilla de los 11 y su remake de Ocean's 11, para narraros uno de los remakes más prodigiosos de la historia del cine a manos de Martin Scorsese, El Cabo del Miedo de 1991. Antes de nada, vamos a empezar a daros un dato curioso sobre la película. La Universal, que aquellos entonces tenía dos de los proyectos más importantes de la década, La lista de Schindler, el biopic que narraba las peripecias del industrial alemán para sacar a los judíos de la Alemania nazi, y el remake de esta maravillosa El Cabo del Terror, obra maestra del suspense que se acercaba el 30 aniversario de su estreno. Y además disponía de dos de los mejores directores del momento, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Pero, curiosamente, los directores estaban cambiados. Si Scorsese se estaba encargando de la producción de La lista de Schindler, Spielberg lo estaba haciendo de El Cabo del Miedo. El caso es que Spielberg tenía un perfil más familiar. De hecho, es que no había rodado un film de terror o de suspense desde que en 1975 rodara Tiburón, y no se sentía muy a gusto con el tema a tratar, por lo que pidió a Scorsese cambiarse los proyectos. Martin Scorsese, además de la amistad que lo unía con Spielberg, se sentía en deuda con la Universal, más que nada por haberle dejado rodar su film sobre Jesús de Nazaret, titulado La última tentación de Cristo, y sobre todo por toda la controversia en la que se vio envuelta tanto él como la productora, por lo que, presionado por su conciencia, admitió el cambio y aceptó rodar El Cabo del Miedo. Hay que decir que Scorsese se encontraba como pez en el agua con obras controvertidas y retratando a personajes de moral más bien ambigua. De hecho, su último largometraje fue Uno de los nuestros, un film que narraba la historia de los bajos fondos bajo la mirada de tres amigos. Por cierto, he dicho largometraje, porque realmente no es su anterior producción, algo que pocas veces se dice. Es que la anterior producción de Scorsese, antes que El Cabo del Miedo, es un cortometraje de 20 minutos donde trabaja con uno de los mayores directores de fotografía de la historia, el grandísimo Néstor Almendros, para narrar la vida de Giorgio Armani en un film titulado Hecho en Milán. Y volviendo al film, como hemos dicho antes, a Scorsese no le dolían prendas en meterse con una obra cruel y violenta, y aquí no solamente juega con la violencia, sino también con la amoralidad, resultando un film más que perturbador incluso visto hoy en día. Para poder avanzar en la reseña vamos a contaros un poco de qué va la película, como siempre sin spoiler, eso ya lo sabes. Max Cady es un delincuente que acaba de ser puesto en libertad tras 14 años en la cárcel, debido a una agresión sexual a una chica de 16 años. Busca al abogado Sam Bowden, que fue el que le defendió en el juicio. El caso es que le busca para vengarse de él, pues lo considera responsable de su condena. Pero no va a ir contra el abogado directamente. Antes le va a someter a la presión y el acoso de sentir el abogado Bowden que su mujer y su hija están en peligro. Esta presión es cada vez más intensa y amenazadora, llevando al abogado al borde del abismo. Y hasta aquí te voy a contar. Sé que es un clásico y una obra de culto, pero si no la has visto aún, para ti es igual que la nueva película recién estrenada. Por eso te animo a que te pongas remedio cuanto antes viendo este maravilloso film. Por cierto, esta obra está en infinidad de plataformas, por lo que no tienes excusa a la hora de verla. Por ejemplo, la tienes en Amazon Prime Video, la tienes en Sky Showtime, la tienes en Filmin, la tienes en Movistar, por lo que seguro que una de estas plataformas las tienes o están a tu alcance. Y regresando a la reseña, Scorsese es uno de los mayores eruditos del cine. Una persona que no solamente sabe de su oficio, sino también es un maestro en la historia del séptimo arte. Y este film lo tenía dentro de sus favoritos del género, con lo que a la hora de abordar la nueva adaptación no lo hace directamente de la novela, sino de la película anterior de 1962. Esto lo podemos ver en planos calcados al clásico de John Lee Thompson, como es cuando Cady le quita las llaves al coche del abogado.
ese momento de presentación entre agresor y víctima, ese primer momento de confrontación, Scorsese decide crear un homenaje al film primitivo del Cabo del Terror. Otro guiño que tiene con la película de 1962 es meter al elenco principal dentro de su propia obra. Y es por eso por lo que podemos disfrutar también aquí de la maravillosa presencia de Robert Mitchum, Gregory Peck y Martin Balsam, en un momento mítico del cine, ya que esta sería la última aparición de Peck en el cine. La película, aun siendo un homenaje de aquella obra de 1962, guarda algunas diferencias, como es la relación entre Cady y Bowden. En El Cabo del Terror, la animadversión de Cady sobre el abogado es porque éste fue testigo de cargo en el juicio que le llevó a prisión. Pero en el caso de la versión noventera, crea unos lazos más fuertes, al ser Bowden el abogado defensor de Cady, y este le culpa por su estancia en la cárcel. Esta nueva visión de la relación entre ambos es poderosísima. Además, le da un aire más creíble a todo lo que va a ocurrir a continuación en la trama. Otro aspecto del film, que se diferencia con el clásico, es la falta de censura en el cine norteamericano de los 90, pudiendo meter una carga más sexual y violenta en todo el film que no pudo ser metida en la versión de 1962 debido al código Hays. Aquí Scorsese vuelca toda su maestría para tensionar los momentos más inquietantes, y lo consigue hasta el punto más alto, un aspecto que sabe dirigirlo como nadie el bueno de Martin Scorsese. El momento en la habitación entre Lori Davis, que por cierto la interpreta una maravillosa Illeana Douglas, y Cady es de una crudeza tal que entendemos de lo que es capaz el monstruo de Cady y lo que puede hacer con la familia de su antiguo abogado. Y desde ese momento, cada vez que aparece De Niro en pantalla, es un momento de tensión absoluta. De Niro vuelve a mimetizarse con el personaje de una manera obsesiva. De hecho, es que se tatuó todo el cuerpo de verdad con tinta vegetal, eso sí, que luego tuvo que borrar. Los dientes se los deformó para dar un aspecto más brutal a su personaje. Pero si en el aspecto el bueno de Niro cambió totalmente, incluso musculándose para este papel, la actitud y el acento cambia del todo, siendo su voz original casi irreconocible para los que estamos acostumbrados a escucharle. Por cierto, Robert De Niro no consiguió el papel en primera instancia, ya que fueron muchos los actores que estaban interesados en el papel. Hasta la estrella de la interpretación, Harrison Ford, quiso encarnarlo. Pero Scorsese conocía al actor desde casi el principio de su carrera, y sabía que era capaz de realizar un personaje oscuro y peligroso. El mayor de los problemas era la diferencia de tamaño con Nick Nolte, que interpretaba al abogado Bowden. Nolte tuvo que bajar muchísimo de peso para que no se notara mucho la diferencia de volumen entre ambos. Pero gracias a la actuación de estos dos grandísimos actores, el peligro se impone. Notamos quién es el depredador y quién es la presa, sobre todo a partir del segundo acto del film. En el resto del elenco, la otra parte importante del film, recaía en dos estrellas de la interpretación. Una, la veterana Jessica Lange, una de las mayores actrices de todos los tiempos, y que vuelve a demostrar aquí por qué era considerada una gran estrella del cine. Y la incipiente actriz Juliette Lewis. Hay que recordar que en 1991 Lewis tenía solamente 18 años, pero supo recrear la juventud e inocencia de una niña de 15 que empieza a tener las hormonas revueltas. Su actuación es simplemente impecable, que llega en su punto álgido cuando se cruza con Cady en el teatro del colegio. Una escena peligrosa y memorable que ha pasado a la historia del cine como una de las imágenes icónicas del séptimo arte. Y ahora viene la parte más difícil para mí, que es decidir cuál es mejor. Tengo que ser sincero y deciros que es quizá una de las decisiones más difíciles que he tenido que hacer en el canal, ya que ambas obras las tengo como una obra cumbre del género, porque ambas son perfectas y tienen la magia del buen cine. Pero claro, si me tuviera que quedar con una, si tuviera que elegir una de las dos películas para salvarla de un incendio, esa sería El Cabo del Miedo de Scorsese.
La relación entre Cady y Bowden, la dureza y la violencia de este remake hace que me quede con el film de 1991. Pero esta vez sí que por muy poquita diferencia. Por cierto, si tienes una opinión diferente a la mía, o si piensas como yo también, puedes dejar en la caja de comentarios cuál es tu versión favorita de esta obra. Y ya voy a ir dando por terminada la reseña, que cierra un ciclo de películas originales y su glorioso remake. Un ciclo al que vuelvo recurrentemente y que seguro haremos otro dentro de poco. Y por cierto, ¿cuál va a ser la próxima reseña? Pues curiosamente no vamos a hablar de ninguna película. Veréis, ya que este verano se va a estrenar El último viaje del Demeter, pues vamos a hacer, en honor a Drácula, un vídeo muy especial. Os voy a contar a todos cuáles son los actores que conozco que han interpretado al conde Chupasangres original. Y créeme que son muchos y de lo más variado, por lo que creo que te voy a sorprender. Y si no te lo quieres perder, ¿por qué no te suscribes? De esa forma nunca te vas a perder ninguna de nuestras reseñas. Y por cierto, si te ha gustado el vídeo y si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, ¿por qué no me regalas un like? Dale ahora que luego se te puede olvidar. Y para empezar una nueva reseña pues tengo que terminar esta, así que sin más me voy a despedir de todos vosotros, pero antes dos deseos. El primero, que seas inmensamente feliz o por lo menos que lo intentes, y el segundo, cómo no, que vivas el cine.